Muy bien, el día de hoy quiero que hablemos de un tema muy controversial y es el tema de los 24 ancianos del Apocalipsis. Antes de empezar, quiero que realicemos una oración para que sea el Señor dándonos la sabiduría, el conocimiento que nos muestra a través de su palabra y del espíritu de profecía, el mensaje que realmente debemos dar. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Señor, gracias por una vez más estar aquí compartiendo tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente y nuestro entendimiento, porque queremos entender este tema a la luz de tu palabra. Bendiciones que te pedimos en Jesús. Amén. Primeramente nos vamos a situar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 4. Apocalipsis 4, versículo 4. Y el tema es: los 24 ancianos son seres humanos o seres angélicos. Primeramente vamos a leer la cita. Dice: alrededor del trono habían 24 tronos, y en los tronos vi sentados, nos está hablando Juan, vi sentados a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. ¿Por qué les digo que este tema es un poco controversial? Porque se ha discutido mucho en cuanto a la identidad de estos 24 ancianos. Hay personas que dicen que los 24 ancianos son las primicias que Jesús se llevó al cielo cuando Él resucitó y los presentó ante el Padre. Otros dicen que son seres de otros mundos que no han caído. Para dar inicio a este estudio, quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7, sin perder de vista Apocalipsis 4:4. Ese es el escenario donde se encuentran los 24 ancianos. Leamos Job 38, 4 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí está hablando Jesús. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas? Si es que lo sabes. ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban juntas todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja. Vamos a centrarnos aquí en el versículo 7. El versículo 7 dice: cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Rápidamente. Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 3 en adelante. Otra señal apareció en el cielo: un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar
a su hijo tan pronto como naciera. Entonces, si nos vamos al versículo 9, allí mismo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, esa serpiente antigua que ya sabemos, diablo, y que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces dice, fue arrojado a la tierra, desde el cielo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que la palabra estrellas tiene el significado de ángeles. Es decir, que las estrellas son los ángeles. Porque así como nos dijo Apocalipsis de que el dragón fue lanzado y él con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, entonces más abajo nos da la explicación de que cuando Satanás fue lanzado del cielo, él se trajo una parte de los ángeles a quienes engañó allá en el cielo. Muy bien, entonces tenemos claro de que las estrellas son ángeles. Ahora nuevamente regresamos al libro de Job. Job 38. Rápidamente. Job 38. Y nos vamos a situar en el versículo nuevamente. El versículo 7. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba. Ya sabemos que las estrellas del alba son los ángeles. Y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Muy bien. Los hijos de Dios también son ángeles. Y ya les voy a explicar por qué. Si nosotros vamos al libro del conflicto de los siglos, el capítulo 33 que lleva por título Las acechanzas del enemigo, página 510, nos dice, Elena de White afirma que los hijos de Dios en el libro de Job también son ángeles. Vamos a leer esta cita de conflicto de los siglos para tener claro si realmente la palabra hijos de Dios también significa ángeles. Dice, las sagradas escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios, subrayen esa palabra, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás también vino entre ellos, no con ellos, entre ellos. No para presentarse ante el rey, no señor, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Muy bien. Entonces, en conclusión, según el conflicto de los siglos, los hijos de Dios son ángeles. Y las estrellas del alba son ángeles también. Proseguimos. Recordemos que en el libro de Job hubo un primer concilio, que entre ellos se presentó Satanás. Luego, en el capítulo 2, 1 y 2, se presenta nuevamente otro concilio. Entonces, según estos versículos y el texto que acabamos de leer del Espíritu de Profecía, nos dice que los hijos de Dios no siempre moran en su presencia. No siempre moran en su presencia porque cuando se convocan, ellos vienen. Cuando una persona viene porque está en otro lugar, no se encuentra en ese lugar de convocación. Segundo, Satanás no viene con ellos, con ellos juntos, no, viene entre ellos, se presenta de repente entre ellos. Y Satanás viene representando al planeta Tierra, porque él representa al planeta Tierra. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron el poder y el dominio de la tierra a Satanás, ¿cierto? Entonces por eso es que él se presenta entre los hijos de Dios. Ahora, Dios tiene un concilio celestial que se compone de representantes de todas las regiones del universo. Según el Espíritu de Profecía, los hijos de Dios son los comandantes de las huestes celestiales y los representantes
de los mundos que nunca cayeron. Y yo se lo quiero confirmar, porque no son palabras mías. Todo lo que estamos hablando es con bases bíblicas y con bases del espíritu de profecía. Deseado de toda la gente, página 773 dice: los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. Pero tengamos en cuenta que los comandantes, los hijos de Dios y los representantes, todos ellos tres son un mismo grupo. No es que haya un grupo diferente, que hayan tres grupos diferentes, no. Los comandantes de las huestes son los mismos hijos de Dios y los mismos representantes de los mundos que no han caído. Sigo leyendo. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos ellos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Vemos con base en el libro del Espíritu de Profecía que los mismos hijos de Dios son los mismos comandantes de las huestes celestiales y son los mismos que representan a los mundos no caídos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si los 24 ancianos son seres angélicos que ya existían desde antes o son seres humanos que fueron llevados cuando Cristo Jesús presentó las primicias? Ya les digo. Volvemos nuevamente a Apocalipsis 4, versículo 4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, si nosotros leemos el versículo 6 del capítulo 4, Apocalipsis 4:6 dice: y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, al principio, cuando Juan ve la visión del lugar donde se le está dando adoración, del lugar donde se está presentando la adoración celestial, sabemos de que él ve un trono, ve a alguien que está allí sentado pero no le ve el rostro. Alrededor del trono ve 24 tronos más con 24 ancianos, ve los 4 seres vivientes, pero más adelante en escena él dice que entre los 24 ancianos, entre los 4 seres vivientes y el trono, ve delante de ellos un cordero que fue inmolado. ¿Quién es ese cordero que fue inmolado? Cristo Jesús. El cordero que fue inmolado era Cristo Jesús. ¿Por qué inmolado? Porque ya Cristo Jesús había muerto, había ascendido al cielo y fue a presentarse delante de su Padre, delante de todas las huestes angelicales, delante de los 24 ancianos, delante de los 4 seres vivientes. Entonces nosotros no podemos decir de que los 24 ancianos son las primicias, porque cuando ya Cristo Jesús aparece en escena que está inmolado, ya los 24 ancianos estaban desde antes allí sentados al lado del trono del Padre. Entonces los 24 ancianos no son seres humanos, son seres angélicos. Entonces en el capítulo 5, versículo 4, Juan lloraba mucho. Juan tenía una incertidumbre, estaba muy triste, porque es que ni en el cielo ni en la tierra se hallaba una persona digna de abrir el libro y desatar los sellos, una persona con las cualidades esenciales para que pudiera abrir este libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, mientras él está llorando, uno de los ancianos le dice a él: no llores, porque el león de la tribu de Judá
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cuando Elena G. de White comentó, en esta ocasión ella identificó al anciano como un ángel también. Lo podemos leer en Manuscritos, tomo 12, páginas 296-297. Dice: este pergamino estaba escrito como por dentro y por fuera. Juan afirmó: y yo lloraba mucho porque no se hallaba ninguno digno de abrir ni el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión impactó de tal manera a Juan, su mente, porque él se preocupaba por el destino de las naciones. Entonces, Juan se angustió por no hallarse ninguna persona digna de abrir ese libro. Nos sigue diciendo: la agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto, miren cómo Elena G. de White se refiere al anciano, hasta el punto de que uno de los ángeles fuertes, se compadeció de él y colocando su mano encima, en el hombro, le dijo con certeza: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, podemos concluir, según el espíritu de profecía y según la Biblia, de que los ancianos se identifican como ángeles fuertes. No son los ángeles de las huestes angelicales, los ángeles comunes que están todo el tiempo delante de la presencia de Dios. No, son ángeles fuertes, son representantes de los mundos que nunca cayeron. Un último ejemplo que quiero dar para que estemos seguros de que los 24 ancianos son ángeles fuertes, lo podemos encontrar en el mismo libro de Manuscritos. Siguiendo el texto dice: Juan contempla. Recordemos que en Apocalipsis 7 ya aparece una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el anciano le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Miren cómo Elena G. de White se refiere, como la pluma inspirada se refiere a este anciano. Juan contempla una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea la majestad celestial. El ángel, no dice el anciano, dice, el ángel le pregunta: estos que están vestidos de ropas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces, una vez más nosotros podemos concluir de que los 24 ancianos que se encuentran alrededor del trono de Cristo Jesús son seres angelicales, son ángeles fuertes y son comandantes de las huestes angelicales, representantes de los mundos que nunca cayeron. Con base a este tema que hemos estudiado el día de hoy, mis hermanos, quiero hacer una pequeña aclaración. De acuerdo con los versículos que nosotros estudiamos el día de hoy en Job acerca de los hijos de Dios, quiero que tengamos en cuenta también que nosotros somos hijos de Dios. Pero en este contexto no estamos hablando sobre la tierra. El contexto es la adoración celestial, lo que se está presentando en el cielo. Entonces, los hijos de Dios en la tierra somos nosotros, los que hemos aceptado por fe su palabra, los que hemos creído en Dios, que hemos sido bautizados y que se nos ha impartido esa justicia de Cristo Jesús. Los hijos de Dios en el cielo los podemos ver representados como estos ángeles, ángeles fuertes, comandantes de las huestes celestiales, representantes de los mundos que nunca cayeron. Yo los invito a que podamos seguir estudiando por nuestra propia cuenta. Seamos diligentes en las escrituras
escudriñemos. Busquemos un poco aquí, un poco allá, para que cuando nos pidan razón de nuestra fe, nosotros podamos responder con un escrito está. Que el Señor pueda bendecirlos en esta mañana. Tengamos presente de que estos 24 ancianos no son las primicias que el Señor se llevó al cielo cuando Él resucitó, sino que son seres de los otros mundos que no cayeron, seres celestiales que se encuentran en el cielo, seres celestiales que nunca cayeron y que se encuentran delante del trono de Dios también adorando. Dios los pueda bendecir. Los invito a que se suscriban al canal. Mi próximo tema será sobre los 4 seres vivientes que se encuentran de pie delante del trono. Ser viviente con cara de león, ser viviente con cara de águila, ser viviente con cara de becerro y ser viviente con rostro de hombre. Que Dios pueda bendecirlos.